de lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Muchas gracias a los compañeros y continúa la lucha a nivel internacional y también en Bolivia, ¿no? Veamos el tema nacional, ¿no, Miguel? Sí, sí, claro. Bien, actualizando, ¿no? Algunos temas que han ido sucediendo estos últimos días. Bueno, es importante ir desmintiendo constantemente todas las mentiras del gobierno. Em, Básicamente el gobierno se ha empeñado esta última semana en tratar de desprestigiar, bueno, continuar con lo que ya venía haciendo, pero tratar de desprestigiar la movilización, continuando con esta denuncia de los corredores humanitarios, la necesidad de que haya abastecimiento en las ciudades, el tema del tema médico. Eh, Me parece importante puntualizar acá, primero, que la Central Obrera Boliviana, en el ampliado que se realizó con los distintos sectores, el gran ampliado de la COF, con bueno, los sectores movilizados en general, planteó que van a dejar pasar ambulancias y hay decenas de videos que muestran eso, ¿no? Cómo están circulando libremente las ambulancias y los materiales médicos por los distintos puntos de bloqueo e incluso se ha habilitado en distintos momentos y en distintos lugares el paso para alimentos, ¿no? Lo que ha permitido cierto alivio en algunas ciudades, bueno, centralmente en La Paz, donde ya se puede encontrar algunos productos, algunos alimentos. Eh, bueno, que eso es importante, ¿no? Que va en contra de la campaña del gobierno. Quiero aprovechar también para denunciar enfáticamente esta falsedad del gobierno del tema del desabastecimiento de oxígeno, ¿no? Que pondría en riesgo a muchos pacientes. Una rápida búsqueda en internet, por ejemplo, porque eso supuestamente estaría sucediendo en La Paz, ¿no? Uno busca en internet y los comercios están vendiendo libremente y tienen reservas para la venta de oxígeno, ¿no? O sea, se sigue comercializando libremente el oxígeno y entonces el gobierno lo que está haciendo es mentir directamente, ¿no? Porque si hay cualquier persona que esté en riesgo por falta de oxígeno, ahí están, se puede comprar ahí cerca de los hospitales oxígeno. Están ahí en los comercios vendiendo, casi en las puertas frente a los hospitales, ¿no? Entonces es falso, ¿no? O sea, realmente es pura propaganda mentirosa del gobierno para tratar de desprestigiar la movilización popular, ¿no? Bueno, y al calor de todo esto, lo que se dio estos días fue cómo el gobierno de Rodrigo Paz sacó un video, lo se arrepintió y lo borró, pero es un video que, bueno, realmente todo el país debería ver, y a nivel internacional, porque con esto va a ser enjuiciado posteriormente Rodrigo Paz, es un hecho cómo llama a la movilización de la población civil junto con policías y militares para desbloquear, ¿no? En los hechos está llamando a la conformación de grupos paramilitares civiles al calor y, bueno, como dice su video, ¿no? Junto con la policía y los militares, ¿no? Y esto dio sus resultados inmediatamente, porque esa es su política, eso es lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Y bueno, tratando de ocultar bajo el manto de ciudadanía, lo que están haciendo es sacar grupos, no, delincuentes, ¿no? Organizados a quienes están armando, ¿no? Lo primero que vimos fue en la ciudad de La Paz, como está, después de las detenciones arbitrarias y ilegales que hace la policía, de la detención de un dirigente, como una vigilia en puertas de la FELCE, bueno, de la policía, donde estaba detenido este compañero dirigente. Eh, Vienen los grupos de choque del gobierno y agredir a las personas, a los familiares de la persona detenida, compañero detenido, y llegan incluso a escupirle a una madre boliviana, ¿no? Esos son los delincuentes de Rodrigo Paz y eso es lo que llamó, esa es la clase de movilización que llamó, ¿no? Y el día de ayer ya se vio con mayor claridad cómo la policía entrega armamento, entrega material explosivo a bueno, delincuentes, ¿no? Amparados bajo el rótulo, el nombre de la pandilla de Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Y algo parecido hacen con la Resistencia Cochala también en Cochabamba y cómo a la vista de los medios, de los principales medios, en realidad esto salió en una transmisión en vivo, cómo estaban ahí los policías resguardando
que cómo se estaban armando estos grupos delincuenciales, constituyéndose en grupos paramilitares, que fueron a tratar de desbloquear en San Julián, esto en el departamento de Santa Cruz. Se chocaron, fueron a enfrentar a la población y es terrible lo que después se ve, ¿no? Uno de sus dirigentes, bueno, también lo fuerzan al dirigente a ir a la cabeza, después se los ve como escapan todos estos grupos, producto del repudio y el rechazo que tuvieron de la población en general, de toda la ciudadanía de San Julián. Uno y este es de sus dirigentes disparando desde una camioneta con un arma de fuego, todo esto resguardado por la policía. Prácticamente la policía ahí se volvieron los niñeros, los guardaespaldas de esta pandilla, y eso tiene que denunciarse como tal. No habrá dignidad en la policía para decir algo en contra de esto. Bueno, y atacaron policías y militares también con armas de fuego contra la manifestación. Hay varios compañeros heridos, algunos de gravedad, un compañero fallecido, asesinado por bala de fuego, por armas de fuego. Y además estos delincuentes afines al gobierno fueron a saquear las casas de la población en San Julián, ¿no? Ingresaron a casas, robaron, destruyeron, hicieron destrozos, eh, bueno, como si se tratara prácticamente de una invasión extranjera en tierra boliviana, ¿no? Fueron a saquear, destruir, tratar de matar gente. Eso es lo que está ocasionando el gobierno, eso es lo que hace Rodrigo Paz y eso es lo que tenemos que condenar. Y esto lo hace cual si fuera ya un estado de excepción a nivel nacional. Bueno, lo hizo en San Julián de esa forma, al igual que vimos en anteriores semanas, los intentos de desbloqueo en el Alto y en las carreteras del Departamento de La Paz, y son derrotados, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que la población, la ciudadanía organizada, logra derrotar estos intentos criminales del gobierno de desbloquear usando grupos paramilitares, y la acción combinada represiva con armas de fuego de policías y militares. El pueblo boliviano ha derrotado nuevamente en San Julián estos esfuerzos del gobierno de Rodrigo Paz de sostenerse en el poder, asesinando bueno, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, en este caso, un compañero asesinado de San Julián y varios compañeros heridos y algunos de gravedad, ¿no? Producto de esta brutal represión. Han sido derrotados, ha sido derrotado su estado de sitio de hecho que impusieron en esta región, en esta población, y han sido derrotados los grupos delincuenciales que entraron a robar, a saquear, eh, en San Julián. Un día antes igual hicieron esto en un punto de desbloqueo donde entraron a robar en cultivos campesinos, ¿no? Entonces, es el carácter de Rodrigo Paz hoy en día, un gobierno que recurre, bueno, totalmente al margen ya de la ley, que recurre a grupos paramilitares, que manda a sus grupos a robar a la población, que manda a los grupos a robar a la ciudadanía, tanto a las casas como a los cultivos campesinos. Y esto es algo que está, bueno, es realmente terrible llegar a esta situación, pero obviamente esto radicaliza más la protesta, radicaliza más los puntos de bloqueo. San Julián, de hecho, el comité cívico, toda la población se está sumando a la movilización en conjunto y en un tema central, además, que hoy en día es protegerse de las bandas delincuenciales del gobierno, ¿no? Que han entrado a sus casas a saquear. O sea, realmente es toda la población organizada para protegerse, ¿no? Y bueno, es un fracaso total de la política del gobierno de Rodrigo Paz, este régimen criminal, y obviamente de sus asesores, ¿no? El extranjero Cerimedo que sigue interviniendo en la política nacional y Estados Unidos, ¿no? Y la intervención, el injerencismo de Estados Unidos que quieren sostener este gobierno como de lugar, obviamente para quedarse con lo que ya le está entregando Rodrigo Paz, las tierras raras, el litio, entre otras cosas. Las telecomunicaciones con la sumisión de Entel, Starlink, etcétera, ¿no? Bueno,
Totalmente repudiable esto, condenamos los crímenes que está cometiendo Rodrigo Paz y evidentemente esto va, bueno, Rodrigo Paz tiene que terminar en la cárcel después de haber cometido todos estos crímenes, ¿no? Se exige, ¿no? Y se mantiene con mucha fuerza la exigencia de la renuncia de este señor, de todo ese gobierno, incluido el Parlamento, que, bueno, de hecho han demostrado ser levantamanos, la gran mayoría de ellos. Sí, importante destacar la oposición de varios sectores, de varios parlamentarios que no quieren ser parte de, bueno, de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y de toda esta, bueno, este atroz atropello que quieren hacer ahora vinculando al Parlamento a través del estado de excepción, ¿no? Y bueno, la movilización continúa con mucha fuerza, se están produciendo mayores puntos de bloqueo a nivel nacional y además cada punto de bloqueo está siendo reforzado y no hay posibilidades en este momento, pese al desgaste, son 5 semanas, es una movilización realmente muy sacrificada que está llevando adelante el pueblo boliviano, bloquear carreteras, estamos en una situación, sobre todo en el altiplano, con un frío intenso, ya empezó de hecho el invierno con mucha fuerza, una nevada muy fuerte que hubo y continúan una situación de, bueno, de helada, ¿no? Prácticamente que se vive en algunas carreteras, pese a lo cual se mantienen con mucha fuerza los puntos de bloqueo. Y claro, cualquier pequeño eh, desgaste rápidamente es usado por los medios de comunicación afines al régimen para decir, bueno, ahí ya está circulando, ya no hay bloqueo, pero a las horas, después de que pasa un poco el frío, las distintas situaciones, nuevamente se instalan y nuevamente siguen imponiéndose los puntos de bloqueo a nivel nacional. Como decía Felipe Quispe, las alfombras de piedras que están llenando las carreteras en Bolivia, exigiendo la renuncia de Rodrigo Paz. El estado de excepción. Es importante hablar un poco de esto. Uno de los hechos más aberrantes que está en esta ley que aprobaron en el Parlamento, algo que, bueno, es motivo incluso de hacer los amparos correspondientes y que vulnera incluso la normativa internacional sobre este tipo de hechos, ¿no? Hay un punto que pone en la presunción de legalidad, que es algo realmente aberrante, ¿no? Porque necesariamente tienen que actuar las fuerzas del orden bajo ciertos criterios de legalidad. Y si no actúan sobre eso y no demuestran a nivel internacional que actúan justamente sin torturar, garantizando los derechos constitucionales, pese al estado de excepción, etcétera, son sujetos a procesos. Esta presunción de legalidad lo que busca es de que no tengan que evidenciar y mostrar que sean procedimientos legales los que está realizando la policía y los militares, sino que el Estado va a presumir que están actuando legalmente, ¿no? Y son las personas cuyos derechos están siendo vulnerados los que tienen que demostrar esta vulneración de los derechos. O sea, realmente es algo aberrante, ¿no? Y esto es bueno, una muestra más de cómo el régimen boliviano está al margen del Estado de Derecho, al margen de la ley, incluso a nivel internacional, y lo que están tratando de generar con esta ley de estado de excepción es impunidad para crímenes contra los derechos humanos, para torturas, para tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso crímenes de lesa humanidad que quieren cometer para tratar de aplastar esta gran rebelión popular. Condenamos, de hecho, esto y bueno, se va a hacer obviamente en las distintas instancias de derechos humanos y las distintas instancias de apelaciones. Los diputados que están denunciando esta barbaridad también están presentando las distintas apelaciones correspondientes. Y bueno, obviamente los que han aprobado esto, bueno, están condenándose en la historia, ¿no? De haber sido responsables y van a ser también parte de los crímenes que quiere cometer este gobierno, ¿no? Se tiene que denunciar plenamente esto, pero además la necesidad de que el pueblo boliviano, la movilización, los sectores que están encabezando esta gran lucha, eh, se organicen también para defenderse y para frenar la arremetida brutal que quiere cometer el gobierno, ¿no? Y cualquier medida de defensa que tome el pueblo boliviano en contra de estos actos criminales que ya está preparando el gobierno de Rodrigo Paz y, bueno, y todo su régimen, incluido el Parlamento, son plenamente legítimos y como tal
tienen que ser apoyados a nivel internacional, ¿no? Apoyamos obviamente la resistencia popular frente a esta arremetida represiva que está preparando el gobierno de Rodrigo Paz, prácticamente bajo órdenes de Estados Unidos y para los intereses de Estados Unidos y esta injerencia extranjera en el país. En el tema de, bueno, de las ciudades, ¿no? Si bien es importante ver que ahí sobre todo es un desgaste y que ahí más bien el gobierno se está apoyando con el tema de todo un discurso en contra de los bloqueos, es muy importante y me parece una vez necesario recalcar que no es la Central Obrera Boliviana, no son los hermanos campesinos movilizados por sus justas reivindicaciones y que ante la tosudez del gobierno hoy en día exigen su renuncia, no son ellos los que están obligados a abastecer las ciudades, a garantizar el tema de la atención de salud, etcétera, etcétera. Quien está obligado y cuya función central es garantizar todo esto y muchas otras cosas más, es el gobierno central, ¿no? Entonces es muy importante que se tome conciencia en las ciudades y justamente incluso muchos sectores de trabajadores están cansados y están, bueno, sufriendo las consecuencias de esta, bueno, de la situación actual, por escasez de alimentos, por la escasez de, bueno, varios productos, la escasez de gasolina que hay en las ciudades, pero se tiene que tener claridad de que la responsabilidad de toda esta situación es exclusivamente del gobierno central, que es quien tiene que solucionar todo esto. Y que en cualquier condición normal, democrática, si realmente no puede solucionar y no puede gobernar eh, y no puede continuar con su programa de gobierno, en este caso su programa Vende Patria entreguista, que fue además rechazado en las elecciones y que el gobierno lo impuso mentirosamente después de haber ganado las elecciones, bueno, pero si el gobierno no puede continuar con estos sus planes, pues lo lógico y lo evidente es o que adelante elecciones y que postule nuevamente con este nuevo programa de gobierno que quiere, y si la gente lo apoya y lo respalda, ahí tendrá la legitimidad para continuar, o que renuncie y dé paso al costado para permitir que se normalice la situación en el país, ¿no? Es muy importante que en todas las ciudades se haga esta discusión y se tome conciencia. No es la copla que tiene que alimentar al pueblo boliviano. De ser así, entonces la COP ya sería gobierno, ¿no? Es el gobierno el que tiene la responsabilidad de garantizar los alimentos en el país. Y el gobierno no lo ha estado haciendo bien desde que ha ingresado, más bien nos ha quitado muchos alimentos con sus políticas y es por eso las protestas. Pero hoy en día, ante el desabastecimiento de esta justa protesta popular, que no son los bloqueos de caminos, el paro movilizado, la huelga general indefinida que convocó la Central Obrera Boliviana, frente a estas justas medidas de protesta, el único responsable del desabastecimiento y de todos los problemas que puede haber, incluso lo que dice el gobierno, ya han habido personas que han fallecido producto de la escasez, producto de varios elementos, incluso en hospitales, etcétera. El único responsable es el gobierno central, el gobierno de Rodrigo Paz, quien es el que tiene que garantizar todo esto, y si no puede garantizar el abastecimiento en las ciudades, debe renunciar. Y eso es muy importante tenerlo plenamente claro y difundirlo y crear este hecho elemental de lo que se debería estudiar en cívica en los colegios, que producto de la propaganda gubernamental se olvida en muchos sectores en las ciudades. Bueno, tiene que estar eso muy claro y es una de las razones más, y como muchos incluso en las ciudades están empezando a exigir esto, ¿no? No puede solucionar, estamos hartos, fuera Rodrigo Paz. Y es importante asumir eso y que tiene que ser un grito realmente de todo el país y apuntamos a eso, una máxima unidad de todos los sectores para realmente derrotar a este gobierno, bueno, incapaz, mentiroso, vende patria y bueno, como decía la canción, ¿no? Eh, Finalmente, como Partido de los Trabajadores, y ratificado en varios ampliados que hemos venido realizando constantemente en una situación obviamente de emergencia en la que estamos y en la que nos estamos movilizando además en los distintos sectores según eh, la militancia y bueno, la adscripción a distintos sindicatos de cada uno de nuestros compañeros a nivel nacional.
Nuestra política, nuestra posición y la salida es, obviamente, estamos por el fuera Rodrigo Paz, exigimos la renuncia de Rodrigo Paz y lo que se pregunte, lo que se hable y después, ¿qué viene? ¿Qué viene después de Rodrigo Paz? Lo dijimos varias veces en este programa y es la posición central del partido, del conjunto del Partido de los Trabajadores, en el sentido de que no confiamos y no consideramos que sea legítimo la continuidad ni del vicepresidente ni de la Asamblea Legislativa, que nos ha mostrado su carácter totalmente sometido al gobierno, sometido a los intereses de Estados Unidos, con la misma votación de la ley de excepción y varias cosas anteriormente, ni del Tribunal Electoral, ni del Poder Judicial, que está también a favor y totalmente sometido e intervenido prácticamente por el gobierno, al inventarse órdenes de aprehensión al gusto del gobierno y actuar directamente como parte componente de un régimen que hoy en día está totalmente al margen de la ley, ¿no? Tribunal Electoral con sus fraudes evidentes y aberrantes que ha cometido hace algunas semanas, igual en las elecciones eh, subnacionales. Entonces, frente a todo eso, para recomponer la organización, las instituciones bolivianas, se tiene que recurrir necesariamente a las organizaciones que hoy en día están mejor organizadas, donde hay debate, donde hay discusión democrática, y las únicas organizaciones donde hay esto hoy en día en el país son las organizaciones que están en lucha. Nuestra Central Obrera Boliviana, los distintos sindicatos campesinos, obreros también que están en la lucha, los compañeros de la CSUTCB, los compañeros de la Tupac Katari, las compañeras Bartolinas, los compañeros y compañeras de los distintos sectores, de las distintas localidades, los hermanos de San Julián, los que están bloqueando en toda la carretera de Río Seco hacia el lado, bueno, hacia Perú prácticamente, el bloqueo generalizado que hay, los cabildos en Caracollo, toda la carretera La Paz-Oruro que une a Cochabamba, los compañeros también que están bloqueando, bueno, a nivel nacional y ya prácticamente con puntos de bloqueo en todos los departamentos del país. Todas estas organizaciones se tienen que constituir en un gobierno transitorio. Es la única instancia legítima y real hoy en día en el país y esa instancia, ese gobierno transitorio de todas las organizaciones en lucha, es el único que puede garantizar elecciones libres en Bolivia para recomponer y para restablecer prácticamente el país que este régimen de Rodrigo Paz está encargando y se ha encargado de destruirlo y dejarlo en ruinas. Esta es una posición que estamos planteando como Partido de los Trabajadores en la perspectiva general de un gobierno y una salida de los trabajadores, ¿no? Pero necesario y como una situación de un gobierno transitorio que pueda convocar a elecciones libres, las únicas instancias y planteamos como tal es un gobierno de la COP y de todas las organizaciones en lucha. Y esta es una discusión muy importante que se tiene que hacer tanto en los puntos de bloqueo y a nivel nacional bajo y tener claro el descalabro total, las ruinas en las que están sometidas bajo el régimen de Rodrigo Paz, bueno, pero en general de la oligarquía y de las transnacionales y la injerencia de Estados Unidos, tanto, bueno, todos los poderes del Estado boliviano reconocidos en la Constitución que hoy en día están totalmente destruidos, sometidos sin división de poderes y de hecho al margen de todo lo que sería el Estado de Derecho y la democracia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y en ese marco el llamado general a mantener y a sumarse a todos los sectores que no se han sumado, que no están participando, sumarse y apoyar activamente las movilizaciones, los bloqueos, la lucha que lleva adelante el grueso del pueblo boliviano en contra de este gobierno, llamar a la más amplia solidaridad internacional, más aún ante esta arremetida represiva paramilitar que está desarrollando Rodrigo Paz. Es muy importante la solidaridad internacional, las movilizaciones que se están dando constantemente en Argentina, los compañeros de Chile que también se movilizaron en apoyo a Bolivia y sumar más y más movilizaciones, incluso huelgas de apoyo a Bolivia en contra de, bueno, de la represión y en contra de estas políticas de ajuste. Y las movilizaciones también que están realizando los hermanos en Chile y en Argentina por sus reivindicaciones en contra de estos gobiernos, también son un apoyo y son movilizaciones hermanas las unas de las otras en contra de estos gobiernos de ultraderecha. Finalmente, la necesidad y como se está haciendo en Cochabamba, vamos a compartir una imagen también muy importante. em, Seguir este ejemplo de la unidad, ¿no? La necesidad de la unidad, la coordinación. Hoy en día, de hecho, estamos
unidos, sectores, pese a las diferencias, pese a distintas políticas que podamos tener en varios aspectos, se está imponiendo cada vez con más fuerza la necesidad de la unidad. Acá tenemos a partir de distintas organizaciones, varias reuniones que sí se dieron en Cochabamba. Se está convocando esta asamblea y meeting en la Plaza 14 de septiembre para el día lunes, mañana 8 de junio a las 18:30. Y como podrán ver, son varias organizaciones que están convocando, que son parte de esta convocatoria. Como Partido de los Trabajadores también estamos ahí presentes, y la necesidad de todas las organizaciones que se reivindican del pueblo trabajador, todas las organizaciones de izquierda, ambientalistas, del movimiento feminista, la necesidad y la importancia de unirnos más que nunca ahora en apoyo a la lucha que están llevando adelante los trabajadores, nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos mineros en los campos, también en las ciudades y en las carreteras. Y bueno, somos también parte de toda esa lucha, pero también es importante la unidad de todas las organizaciones de izquierda para, bueno, plantear y empezar a construir una alternativa tan necesaria para un gobierno y una salida de los trabajadores a nivel nacional. Bien, eso de mi parte. Miguel, tienes la palabra. No, no tengo mucho que agregar, compartí totalmente lo que dijiste y por supuesto impulsar las movilizaciones, que son muy importantes en todos lados. Eh, como lo dijiste recién, también en Cochabamba y en este caso sectores urbanos que están yendo directamente a los bloqueos campesinos, a decirles el apoyo, a llevarles algo de ayuda. Bueno, esta coordinación tiene que hacerse en todo, se está haciendo en muchos lados y tiene que continuar. Eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y bueno, con todo esto entonces y llamando y con plena, bueno, no solo esperanza, sino el optimismo de que esta lucha, la lucha del pueblo boliviano, va a triunfar y que vamos a derrotar la injerencia de Estados Unidos y se va a derrotar al régimen de Rodrigo Paz. Bueno, desde el PT y desde Radio Rebelión, llamamos a la máxima unidad y y el máximo apoyo a toda esta lucha que se viene llevando acá en Bolivia, y todo el apoyo también, bueno, la necesidad del apoyo internacional a esta lucha, y que nos unamos todos también acá en Bolivia en esta movilización, en esta gran movilización unitaria que está llevando adelante el pueblo trabajador boliviano. De esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión, y ya nos encontraremos la siguiente semana, o si es necesario algunos días antes, en función de lo que vaya sucediendo a nivel nacional. Eh, bueno, un abrazo a todos, compañeros y compañeras, y nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional Saludos a todos, desde la compañeros. perspectiva de los trabajadores. Buenos días. El pueblo español se va para no volver jamás, jamás a Bolivia. El pueblo español se va para no volver jamás, jamás A Bolivia. Un día más estará. unas horas más estará. El pueblo pide renuncia al ser nosotros de patria. Caragallo, alcahuete. Un día más estará. Unas horas más estará. El pueblo pide renuncia al
El pueblo español se va, para no volver jamás, jamás.